El hueco en el muro. Estamos con Pablo Beque y Jazmín Quisbert, integrantes del equipo de Huayna-Tambo, que fueron dos de las personas importantes en ese año 2020-2021 para volver a salir a la calle y conectar la calle al deporte, a la recreación, al encuentro, al compartir, al abrazo, al cuidado colectivo, al retomar el espacio público, porque de eso queremos hablar esta semana, de cómo ocupamos desde lo cultural, lo recreativo, lo deportivo, el encuentro, la conversa, la calle, y si eso tiene impacto en nuestras vidas, si genera espacios más seguros, pero también si genera espacios de cuidado, de encuentro. ¿Cómo es? Cuéntenos un poco esa experiencia, Pablo Becky y Jazmín Quisbert, que están hoy en el Hueco en el Muro. Un abrazo para ustedes, para recibirles en la emisión de hoy. Hola Mario, hola a la gente que está en la radio escuchándonos y también aquí quienes están en el Hueco en el Muro. Y sí, es lo que tú compartías, aquel momento de pandemia, aquel momento que el mundo estaba refugiado, que el mundo se disponía a cuidarse de una manera, a también mantenerse encerrado para ver que el contagio no se propague. También era un momento donde las sabidurías locales, las maneras de diálogo entre lo contemporáneo, lo ancestral, estaba reavivando, teniendo un momento pero de alta practicidad y también el espacio público estaba en un momento de disputa nuevamente porque se lo vació por toda esta idea de el distanciamiento social, como decía, el resguardo, pero también era importante rehabilitar esto con ciertas medidas y la escuelita del vivir bien, el trabajo de las radios callejeras, eh, los talleres itinerantes que hacíamos en Pasanqueri como parte de una gestión cultural de ocupación del espacio público, de la descentralización del acceso a lo cultural, de gestiones locales venidas desde vecinos, vecinas, estudiantes de colegios que incidan en sus propios espacios, nos ayudó, nos sirvió porque fue un momento de recuperar estos saberes, bueno, más que recuperarlos, de valorarlos con más eficacia en nuestro cotidiano. Y parte de esa actividad se la realizó en el macrodistrito de Cotauma, en estas articulaciones con vecinos, vecinas, que ya en el momento de la pandemia, cuando uno podía salir, cuando uno podía volver a la calle, pero ya volvía con cierta susceptibilidad y el trabajo nuestro era volver a generar espacios de encuentro, de diálogo, pero a través de esta practicidad que tenemos, ¿no? Con los mates, las hierbas, cómo nos cuidamos, cómo no solo miramos a la medicina clásica como el único lugar para curarnos o para sanarnos, sino también entender que en nuestros alimentos hay sabiduría, hay manera de curarnos en la idea de que no es solo una forma de curar, sino es un proceso de alimentación que te vincula con tu cotidiano en cosas sencillitas, mates, harinas, jugos, y eso era lo importante en ese momento, ¿no? De la pandemia. Creo que el lado positivo es que nos volvió a tener una idea de que el alimento es nuestra forma de sanación y verlo de manera natural, ya no recurrir a grandes cosas procesadas, cuestionarnos lo que ingerimos y hacerlo como una forma política también, ya que todo se había reducido tras un momento de convulsión social, de golpe. En el 2019, todavía más fragmentados, necesitábamos encontrarnos con todo esto que mencionas. Y fue una experiencia muy linda, pero también una forma de compartir y decir que no nos aislemos, de que está en nuestras matrices culturales parte de la resolución que ese momento de pandemia te arrinconaba al barbijo y al aislamiento. Comparto lo que, lo que dice Pablo, tal vez ahí
Para Yapar, creo que es parte también, ha sido parte de un proceso ya trabajado, ¿no? Esta idea de trabajar con los mates, las hierbitas, algo que trabajamos también en Cotauma, pero venía de un proceso ya que desde empezó en 2018, 2019 del trabajo con las guaguas en el barrio, ¿no? A un inicio con talleres de comunicación, que después fue una de las producciones que salieron de esos talleres de comunicación, fueron diferentes historias de la memoria del barrio de Villa Dolores. Para quienes están en otros departamentos, Villa Dolores está en el distrito 1 de la ciudad del Alto, en la ladera, ahí mirando a La Paz siempre, y pues también es un barrio altamente feriante, ¿no? Es donde llegan productoras, productores desde las comunidades los martes y viernes a vender desde el productor al consumidor, como se diría, las producciones agrícolas de la temporada, ¿no? Y pues así también ha ido mutando y mucho de la feria también ya se ha vuelto en un mercado más de día a día. Y con esa dinámica que creo que es importante mencionar porque desde esa dinámica de feria, también vinculando a las guaguas que estaban muy habituadas a los alimentos, ¿no? Recuerdo que en una de las ferias que hacíamos después de la pandemia, donde empezamos a salir otra vez con Guaynatambo con la radio callejera, el Gaelito, un niño que vendía en la esquina de la calle 8 con su mamá Papa, leía por la radio las recetas que anotábamos, ¿no? Nosotros, junto con la radio callejera y a través también del tejido de cuidados, que ha sido un proceso que se ha gestado desde Cultura Viva Comunitaria para reactivar los barrios en espacios de amparo para las personas que en esos momentos estaban atravesando momentos complicados para el abastecimiento de sus alimentos. Nosotros desde ahí también hacíamos estas canastas familiares y teníamos una serie de telas pintadas con recetas para el resfrío, ¿no? Y múltiples recetas que empezaron a salir y lo íbamos colocando en la feria para que quien pasara pudiera tener en cuenta esa receta, pero también saber que en ese territorio hay esos alimentos que puede comprar, porque mucha gente que va ahí iba a comprar su mercado, entonces que puede comprar y que puede hacerse esa receta en su casa. Y recuerdo que parte de la radio también era compartir esas recetas y ahí vinculado a las guaguas que venían al Huayna ya desde años antes, compartiendo esas recetas por la radio, leyendo las recetas ahí en la radio callejera, armando las canastas, nos entrábamos ahí a la trastienda a armar las canastas que después se iban a llevar, ese momento, si más no me equivoco, le íbamos a llevar a Distrito 8 varias bolsas de mercado que se habían hecho a partir de la contribución igual de varios vecinos y vecinas, y que nace como procesos también, ¿no? Como formas de las continuaciones de un trabajo, de una gestión cultural, como menciona el Pablo, ya realizada años posteriores, ¿no? La capacidad de articulación ante la emergencia y pues con un trabajo con las guaguas, desde esos vínculos que ya se tenían con la misma feria, de ese conocer ya los alimentos y ese compartir también con sus familias en ese momento que nos ha llevado a más acciones, ¿no? Porque después de la pandemia nace con una figura más de formación, la escuelita del vivir bien ya en Guaynatambo, ¿no? En 2021. Y pues cuando hicimos la radio callejera, igual para hablar de estos procesos en la calle, una de las primeras como necesidades, propuestas era que los vecinos, las vecinas también tomen la palabra de la radio. Y era complicado, claro,
todos con sus dinámicas. Entonces también salíamos a consultarles, ¿no? Teniendo el micrófono más cerca, de las caseras sobre todo, de las productoras que venían y venden ahí en la calle 8, poderles consultar respecto a otras recetas, a los ciclos a los ciclos agrícolas de su comunidad. Recuerdo que hicimos un cuadro igual en la feria, ya generando todas las dinámicas ahí en la calle de los ciclos agrícolas de la comunidad de Belén y con las caseras, ¿no? Mientras ellas vendían, preguntándoles y anotando y colocando en todo este cuadro, cuál es el ciclo que tiene la zanahoria, cuándo empiezan a sembrar, cuándo hay lluvias, cuándo van a cosechar, y eso lo armábamos con los niños y niñas, y a la par también los cactus que ya se hacían antes de la pandemia, pero ahora con más fuerza en cuanto a microtalleres en la feria, ¿no? Y eso ahí podemos mencionar a varios compañeros y compañeras, aliados de la red que participaban los días viernes, ¿no? Y eso también generar diferentes dinámicas hasta casi el 2022 vendíamos sopas en la calle a partir también de los productos que había ahí en la feria y o hacíamos talleres con las frutas, verduras que había ahí en la feria y recuerdo también ahí para colocar pequeñas anécdotas y acercar un poco estas dinámicas con Flor de Tarwi en ese momento que hacíamos un taller de jugos de leche de Tarwi con frutas. Preguntábamos a las caseras si alguien nos daba una fruta a cambio de 2 jugos, ¿no? Y pues claro, había tanta fruta de esa época que nos pasaban papaya, entonces podíamos hacer el jugo y devolver también ese jugo ya con targo a las caseras. Recuerdo caseras que ya se sabían de memoria algunas recetas de la red Camotes porque estaban ahí cerca y casi siempre nos escuchaban. Sacamos teatro a la calle, títeres, cuentos, y pues con todas estas dinámicas también acercarnos un poco más a las caseras, a los vecinos, a las vecinas, pero a partir de eso también generar otros tipos de procesos que nos han llevado a la escuelita del vivir bien, ¿no? Ese caminito de generar confianzas, cariños, incluso poníamos cumbias, les preguntábamos qué música querían, y eso colocábamos la radio como tal, esta radio que están escuchando, el hueco en el muro sobre todo, generaba esa dinámica los viernes con las caseras para hacerlo de ellas también, ¿no? A partir de estas otras formas en las que hemos ido compartiendo en su momento este cariño incluso que se ha llevado y una vez más, vinculado a muchos procesos, ¿no? Veníamos con procesos ya de los talleres de comunicación con las guaguas unos años antes, veníamos con los hachacatos un tiempo antes, que era una vez al mes, pero ya después de la pandemia se empezó a hacer casi cada semana. Veníamos de unas intenciones, un trabajo con el tejido de cultura viva respecto a los tejidos de cuidado, y todo eso después generó la escuelita del vivir bien en Guaynatambo y lo que ya mencionabas, Mario, las otras escuelitas del vivir bien y otros procesos pensados en la calle en rehabilitar los espacios públicos. Gracias, Jazmín. Pablo, no es una consulta la que tengo, sino más bien es resaltar que esa decisión que se ha tomado en ese momento en el que se intentaba generar una psicosis a nivel global, con una cuarentena global, y en el caso de nuestro país, ¿no? En medio de el momento, se puede decir, más fuerte de lo que era el gobierno de facto de Yanine Áñez, ¿no? Que nos obligaba, ya por miedo a la enfermedad, al contagio, ya por miedo a la depresión, pues se pretendía obligarnos a quedarnos en la casa, y la decisión que se ha tomado en el equipo del Guaynatambo y particularmente de las personas que han asumido el desafío ha sido de valentía y que más bien nos ha planteado una otra forma de, yo diría, muy inteligente, ¿no? De poder hacer frente a esas medidas que a nivel global se estaban desarrollando y que se intensificaban con el tema del
del gobierno de facto en nuestro país y lo que ha generado, ¿no? Ese contacto con la gente, ese animarse a salir, pero sobre todo a decir, este es el lugar donde estoy, donde vivo y que no hay otra forma de poder desarrollar la vida si no es en ese espacio. Creo que ha sido un ejemplo y que hasta ahora, ¿no? No solamente podemos hablar de bonitos momentos, ¿no? Que se han vivido, sino que que ha dejado una huella en la dinámica del barrio, pero sobre todo una huella en quienes han sido parte de esa experiencia, desde el equipo del Huayna Tambo y desde los niños y las vecinas y los vecinos que han sido parte de esta experiencia. Simplemente quería resaltar y saludar y pues felicitar, ¿no? Esa iniciativa que se ha tenido en el equipo y que se ha desarrollado con mucha valentía. Solamente eso, Pablo Haas. Exacto, a lo que comparto lo que decía Pablo, ¿no? O sea, no eran solo unas actividades que quedan en la memoria como algo bonito. Creemos que ahí se reflejaba gran trabajo que tiene la Red de la Diversidad, Guaynatambo, lo que es cultura viva comunitaria, y sin duda creo que es importante mencionar con quienes nos hemos acompañado en ese momento. Eh, Intipaxi, que es un espacio cultural con Ibede, ella también bastante conocida, que nos acompañó en la radio, con Cultura Viva, eh, María Eugenia, de la red Camotes del Tarwi. Con ellos nos apoyamos en un trabajo de socialización de información de cómo los mates también pueden sufrir o combinarse, pueden encontrarse con otras hierbas. Entonces, era importante que Guaynatambo también se acompañe y no era solo un trabajo nuestro, ¿no? Sí, eso valorar, como rescataba también la Jazmín, y claro, eran momentos donde no solo estábamos distanciados, sino también teníamos distintas percepciones de lo político, lo social, y era importante ver otros espacios que no sean solo desde lecturas partidarias o coyunturales, sino tener otros espacios que nos acerquen. Y creo que ahora vale la pena volverse a pensar espacios que nos acerquen, ya que estamos en esa sensación de polarización, ver otros lugares que sean igual de efectivos, como Hablemos de Salud, hablemos de las gestiones de nuestros espacios, de nuestros territorios, y que estas lecturas un poco dicotómicas no se pierdan, pero vayan teniendo menos fuerza en eso. Entonces, creo que las radios callejeras, las experiencias de las escuelitas, la gestión de lo cultural descentralizándose desde un espacio o lugar típico, ayudaba a estos lugares de diálogo, de encuentro, como digo, con insistencia en la idea de que necesitamos despolarizarnos para entender o ligarnos lo que hacíamos con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? A veces la trinchera de lo partidario nos hace olvidar que tenemos pues estos espacios en los que sí podemos tener más en común que diferencias. Eso para que no quede, como decía el Pablo, algo como que en el pasado efectivamente viene con memoria, viene con recuerdo, pero podría ser un momento donde otra vuelta con vecinos, vecinas, estudiantes de distintos espacios de La Paz, de sus barrios, del Alto, podríamos volver a hablar de cosas también que hacen parte de la vida. Eso yo agradezco estar en el espacio del hueco en el muro una vez más y mis saludos para despedirme. Ah, sí, yo creo que también viene fuertemente vinculado, más allá, como decía otra vez el Pablo, la experiencia y los buenos recuerdos, que son continuidades y procesos, ¿no?
Siento que la escuelita del vivir bien como tal no ha nacido de la noche a la mañana, sino ha tenido un proceso largo de años, podríamos hablar, ¿no? De acompañamientos, de confianzas, em, y que creo que en momentos de crisis, como se ha vivido en plena cuarentena, después de la cuarentena, es algo que hemos intentado recuperar también. Esto no es eh, solo anecdótico y bonito es recordar que bailábamos en la feria con las caseras o les preguntábamos qué música. Creo que también es bien importante recolocar el tema del disfrute de estos espacios públicos y también del disfrute de este espacio como radio que lo acercábamos a la calle para que todos lo rehabiliten igual, ¿no? No solo pensarnos del espacio público como la plaza, la calle, como puedan rehabilitarlo los vecinos y vecinas, sino también tal vez ampliarlo. Hay otros espacios que están en los barrios que se pueden rehabilitar desde la cogestión, ¿no? Creo que esa era una de los impulsos, cogestionar también la radio con los vecinos, las vecinas que se sientan parte de esta radio, que se sientan parte de las gestiones, que se sientan parte de la misma escuelita, responsables de estos procesos que se hacen, incluso dentro de un espacio, y que todo eso parte también desde, no solo desde emergencias, creo que en las emergencias es donde se demuestra cuánto ha sido efectivo todo este trabajo previo que se ha intentado hacer en articulaciones del territorio, pero también qué es eso otro que va mutando, va cambiando, de acuerdo a las necesidades que se van teniendo, ¿no? La escuelita nace a partir de la necesidad de un espacio de formación de otro tipo de formación para las guaguas, pero en un contexto donde las clases habían sido eh, eh, donde se había clausurado la gestión educativa, ¿no? Por parte del gobierno que se tenía en ese entonces, y las guaguas estaban habitando más el barrio con sus mamás en el mercado, ¿no? No es que se habían quedado en su casa encerrados, porque aún seguían las medidas restrictivas de la pandemia, sino que estaban rehabilitando mucho más la feria, en este caso. Y a partir de ahí la necesidad de los papás, las mamás, sobre todo las mamás, de encontrar esos espacios de crianza para sus guaguas, ¿no? Y a partir de eso no solo generar una respuesta para esa necesidad, sino también tratar de hacerlo participativo, corresponsable, y ahí tal vez la experiencia más linda es de la kermés de la escuelita, ¿no? Que ha sido una experiencia de responsabilizarse no solo de los papás de este proceso para sostener este proceso, sino del barrio mismo. Y ahí creo que dentro de la experiencia, la respuesta más linda, interesante también que se ha dado en ese momento es como una silpanchería de la esquina, la flechita que está en la esquina de la calle 8 y la avenida Panamericana, si no me equivoco, ha donado platos de silpancho e incluso ese día mandó a algunos de sus trabajadores a que sirvan eh, para sostener la escuelita también. Ellos igual participaban de cuando se inauguró el Museo del Barrio, esos procesos que como dice el Pablo, hay que repensarnos en este momento, ¿no? Desde las necesidades, porque muchas de las cosas que movemos son siempre desde las necesidades, pero desde esas necesidades, mirar cómo recomponemos este tejido en los barrios, en los territorios, rehabilitamos no solo la calle, no solo las plazas que son bienes comunes, sino también estos otros espacios que se aperturan y que los hay en todos los barrios, ¿no? Las casas comunales, hay siempre espacios que se van gestionando y que se pueden gestionar desde los mismos, no solo desde las juntas de vecinos, sino también desde los vecinos, las vecinas, las guaguas, ¿no? O las madres. Eso, y pues un dato no menor, perdón por extenderme, de todo esto también nació el cuaderno de sistematizaciones de alimentos para la vida, que todavía lo tenemos, lo pueden adquirir en los puntos de la red de la diversidad, en la radio, que es un libro de estas reflexiones, ¿no? Porque también ha sido importante sistematizar todo esto que ha acontecido, pero también todas estas resistencias y nuevas
otras formas en las que nos pensamos el tema de la salud. Nace este textito desde el cuaderno de conversaciones y pues con las recetas que también hemos ido trabajando. Besito y gracias igual por el espacio para poder compartir esto que se ha hecho en Villa Dolores. La red de la diversidad.